En el video anterior aprendimos a obtener registros a partir de ciertas consultas. Eso funciona. Sin embargo, ¿qué pasa si en dado caso nosotros conocemos de antemano que nuestra consulta únicamente nos va a retornar un solo registro? Ya sea porque estamos condicionando sobre una llave primaria o sobre una columna que almacene valores únicos. Pues bien, en esos casos, cuando vamos a obtener un solo objeto, podemos trabajar ya sea con el método first o con el método one. Veamos. Por ejemplo, para este video vamos a obtener nuestro primer usuario de nuestra tabla users. Y para ello podemos hacer lo siguiente. Podemos colocar user es igual a session y ejecutamos el método query, pasando como argumento, por supuesto, nuestra clase user, ya que vamos a realizar la consulta sobre nuestra tabla users. Posteriormente, mediante el método filter, indicamos nuestra condición. Como queremos obtener el primer registro, podemos fácilmente condicionar sobre el ID. User.id es igual a 1. Si yo hago esto, vamos a obtener como resultado un objeto iterable. Sin embargo, no quiero eso. Quiero obtener únicamente un registro, un objeto. Así que puedo ejecutar inmediatamente el método first. Este método, como su nombre lo indica, nos va a retornar el primer registro a partir de una consulta. Voy a proceder a imprimir en consola. Print user. Vamos a la terminal, ejecuto y aquí está, user 1. Con lo cual confirmamos que, en efecto, estamos obteniendo un solo registro a partir de una consulta. Esto gracias al método first. Si en dado caso ningún registro cumpliera con la condición, por ejemplo user.id es igual a 100, el método first nos va a retornar none. Con esto en mente podemos condicionar. Por ejemplo, si el usuario existe, entonces imprimimos en consola. En caso contrario, el usuario no existe en la base de datos. Por ejemplo, ejecuto y aquí está. El usuario no existe en la base de datos. Modifico mi condición. Es igual a 1, user 1. Perfecto. Entonces, esta sería la primera forma en la cual nosotros podemos obtener únicamente un registro, un objeto, a partir de una consulta. Nos apoyamos del método first. El siguiente método tiene por nombre one. Este método, al igual que el método first, nos va a retornar el primer registro a partir de la consulta. Como podemos observar, la principal diferencia entre first y one es que si por alguna razón la consulta no retorna ningún registro, en ese caso el método one lanzará una excepción. Por ejemplo, si coloco 100, visualizamos el error. sqlalchemist.orm.exec no result found. Entonces, al nosotros utilizar el método one, tendremos obligatoriamente que implementar un try y un except. Vamos a colocar try. Vamos a identar except. Vamos a utilizar exactamente esta excepción. As error y procedemos a imprimir en consola. Reciclemos este mensaje. Por ejemplo, el usuario no existe en la base de datos. Procedo a ejecutar. Ok, en este caso, vamos a importar la excepción. From import no result found. De esta manera. Y en caso el usuario sí exista, lo imprimamos en consola. Si ejecuto, perfecto. El usuario no existe en la base de datos. Modifico la condición, coloco 1, user 1. Y bien, de esta forma, ya sea mediante el método first o mediante el método one,
seremos capaces de obtener un solo registro a partir de una consulta. El método first, en dado caso la consulta no retorne ningún objeto, nos retornará none. El método one, en dado caso la consulta no retorne ningún objeto, ningún resultado, lanzará una excepción. Muy puntualmente, not result found. Entonces, con first podemos condicionar, y con one, de forma obligatoria, tendremos que implementar un try y un except. Y recuerda, si estás interesado en el mundo de base de datos y quieres aprender a conectar tus aplicaciones Python con diferentes gestores, en Código Facilito tenemos el curso para ti, el curso de base de datos con Python, en donde con más de 5 horas de contenido aprendemos a conectar nuestras aplicaciones Python con diferentes gestores de base de datos, como lo puede ser MySQL o Postgres. Trabajamos con modelos, es decir, vamos a implementar diferentes ORMs, trabajamos con relaciones, transacciones, atomicidad, entre otros temas más. El link al curso podrás encontrarlo en la descripción del video.